¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ese nuevo tiempo de noticias en español que empezamos desde Argel. Desde el Cairo, Argelia, por boca de su jefe de la diplomacia, Ahmed Attaf, reitera su rechazo categórico al desplazamiento de los palestinos y pide apoyo para la reconstrucción de Gaza. El presidente francés Emmanuel Macron saca de su ministro del Interior a la crisis diplomática con Argelia y niega sus afirmaciones sobre la deportación de argelinos. Donald Trump anuncia que los aranceles impuestos a Canadá y México entraron finalmente en vigor el martes. México condena y anuncia represalias. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Para iniciar este telediario nos dirigimos a Palestina ocupada, donde persiste la violencia pese a la tregua. Un palestino cayó en mártir el martes por tiros de las fuerzas de ocupación sionistas al este de la ciudad de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. El Centro de Información palestino informó que el mártir fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en la ciudad de Deir el-Balah debido a la gravedad de su estado, anunciando más tarde que sucumbió a sus heridas. Las fuerzas de ocupación israelíes estacionadas al este de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, abrieron fuego contra las ambulancias y impidieron que llegaran al paso fronterizo terrestre de Rafah. La Media Luna Roja palestina informó de que los tanques de la ocupación bloquearon el paso de las ambulancias que transportaban a pacientes para recibir tratamiento en el extranjero en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Los organismos de presos palestinos condenaron la detención por la ocupación de una presa liberada durante el último acuerdo. En una declaración conjunta, los organismos confirmaron que la ocupación detuvo en las últimas horas a la prisionera liberada Isra Ghanimet de la provincia de Al-Jalil, lo que consideraron una medida peligrosa que afecta al destino de todos los liberados como parte del acuerdo de intercambio con la resistencia. El movimiento de resistencia islámica Hamas publicó un comunicado que incluye una lista de violaciones por parte del ejército sionista al acuerdo de alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 19 de enero, cuya primera fase finalizó el sábado pasado. El líder del movimiento, Osama Hamdan, declaró en una rueda de prensa que el comportamiento de la ocupación y las violaciones del acuerdo en la primera etapa demuestran que el gobierno de Netanyahu es responsable del colapso del acuerdo. En Cisjordania ocupada ahora, las fuerzas del ejército sionista lanzaron amplias redadas y detenciones contra decenas de palestinos en esa región. Según confirmó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, los efectivos sionistas entregaron a sus equipos los cuerpos de 2 mártires en el barrio oriental de la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Quedemos en Cisjordania ocupada. Las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron al menos 20 palestinos, entre ellos niños, un preso liberado en el último acuerdo y expresos durante una incursión masiva desde el lunes por la noche hasta esta mañana. En una declaración conjunta, el Club de Prisioneros y la Autoridad de Asuntos de los Prisioneros indicaron que las detenciones se efectuaron en las gobernaciones de Ramallah, Nablus, Qalqilia y Salfitz. Y hablando precisamente de la situación en los territorios palestinos ocupados, Argelia advirtió del peligro de eliminar al pueblo palestino de la historia. En su discurso durante la Cumbre Árabe Extraordinaria del Cairo, el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, hizo hincapié en los diversos retos a los que se enfrenta el pueblo palestino, incluido el peligro de abortar el proyecto nacional palestino, despojándolos de sus portadores. في طريقه نحو فرض مشروعه الوطني
El pueblo palestino se enfrentó y sigue enfrentando a diversos retos, soportando las formas más graves y crueles de sufrimiento, y ha hecho innumerables e indescriptibles sacrificios. La situación actual del pueblo palestino es aún más grave, muchísimo más grave. El peligro actual es el peligro de dispersar a un pueblo tras intentar exterminarlo, el peligro de exportar a un pueblo tras confiscar su tierra, el peligro de abortar un proyecto nacional despojándolo de sus portadores y, en una sola frase significante, el peligro hoy es el peligro de eliminar al pueblo palestino de la historia. En esta cumbre árabe de emergencia, el canciller argelino, quien llamó a unirse en torno al pueblo palestino para apoyar la consolidación del alto el fuego, reiteró el rechazo categórico de Argelia a los planes de desplazar a los palestinos de sus tierras, condenando las maniobras sionistas para accionarse hacia Cisjordania. Argelia une hoy su voz a la de sus hermanos árabes para afirmar su rechazo categórico a los planes de desplazar a los palestinos de sus tierras, para denunciar los intentos desesperados de separar Gaza del resto de los territorios palestinos y condenar todas las maniobras de anexión de Cisjordania y arrancarla de su inherente seno palestino. En este contexto, Argelia reitera la necesidad de mantener y respetar la independencia de la decisión palestina, especialmente frente a la reciente manifestación de un deseo abrumador de marginar la voz palestina y excluir su papel en los acuerdos posteriores a la agresión en Gaza. Estos acuerdos deben reforzar, no debilitar los fundamentos de nuestra causa y deben aclarar, no oscurecer los hitos en el camino hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Del Cairo nos dirigimos a Ginebra, donde Argelia ha expresado su preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados. En su intervención durante el debate general del orden del día sobre el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el marco de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el embajador y representante permanente de Argelia ante la ONU en Ginebra y ante las organizaciones internacionales con sede en Suiza, Rachid Beledhan, advirtió de las continuas repercusiones de la guerra genocida emprendida por la ocupación sionista contra el pueblo palestino, a pesar del acuerdo alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza. Argelia expresa su preocupación por el persistente empeoramiento de la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados, como consecuencia de la guerra de genocidio colectivo perpetrado por la ocupación sionista desde octubre de 2023, cuyas repercusiones se siguen sintiendo a pesar de los esfuerzos de mediación internacional que condujeron a un acuerdo de alto el fuego. Tratándose siempre del deterioro de la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados, voluntarios de la Cocina Central Internacional expresaron su profunda inquietud por el continuo bloqueo por parte de la ocupación de la entrada de ayuda, que es la única arteria que les proporciona alimentos, especialmente en las zonas que aún contienen un gran número de desplazados que dependen de lo que la cocina les proporciona durante el mes de Ramadán. El Ministerio de Asuntos Exteriores español también pidió la reanudación inmediata de la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza como una obligación internacional urgente y necesaria. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español llamó a los mediadores a consolidar el acuerdo y entrar en una segunda fase de negociaciones, avanzando hacia un alto el fuego permanente en Gaza. La Defensa Civil anunció que una persona cayó en mártir en un ataque aéreo de la ocupación sionista contra un vehículo en el distrito meridional de Tiro. La agencia libanesa de noticias informó de que los aviones no tripulados de la fuerza de ocupación bombardearon un coche en la citada localidad, matando a la persona que se encontraba en su interior.
En otro orden de cosas, el presidente francés Emmanuel Macron decidió retirar el expediente sobre la crisis diplomática con Argelia a su ministro del Interior Bruno Retailleau y a su primer ministro François Bayrou. En una entrevista concedida al diario Le Figaro, Macron se declaró dispuesto a revisar el acuerdo de asociación de 1968 con Argelia con un enfoque pragmático, en lugar de revocarlo unilateralmente. El mandatario francés refutó, por otra parte, las afirmaciones del ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, sobre la deportación de argelinos del territorio francés, confirmando que Argelia coopera con Francia en el ámbito de la repatriación de sus ciudadanos que residen ilegalmente en Francia, contrariamente a lo que declaró recientemente Retailleau. La agencia argelina de noticias APS calificó el reportaje sobre Argelia emitido por la cadena pública francesa France 2 de escándalo y de síntesis mediática al servicio de una agenda política concreta. En un comunicado publicado este martes, la agencia subraya que el reportaje titulado «Cuando Argelia intenta silenciar a sus opositores» es contrario a la ética y a la profesionalidad del periodismo que reivindica France Télévisions y constituye una sórdida conspiración en todos los sentidos de la palabra. En otro orden de ideas, Argelia, Túnez y Libia han acordado los pasos y disposiciones más importantes para garantizar el éxito de la próxima cumbre trilateral que se organizará en la capital libia, Trípoli. Ello durante la reunión trilateral entre los tres países previa a la cumbre árabe de emergencia en la que participaron el ministro argelino de Estado y ministro argelino de Asuntos Exteriores Ahmed Attaf, su homólogo tunecino Mohamed Ali Naftey y el ministro libio responsable del Ministerio Libio de Asuntos Exteriores Taher Al-Baour. Según un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, la reunión estaba dedicada a examinar los progresos realizados en la aplicación de los resultados de la cumbre entre Argelia y Túnez y Libia celebrada el pasado mes de abril en Túnez. En la contienda saharaui, Argelia llamó al despliegue de una misión onusiana para investigar y documentar las violaciones marroquíes en los territorios saharauis ocupados. En su discurso pronunciado anoche ante el Consejo Internacional de Derechos Humanos, el representante permanente ante la Oficina de la ONU en Ginebra y las organizaciones internacionales en Suiza, Rachid Beledhan, reiteró la profunda preocupación de Argelia por las violaciones sistemáticas de la legalidad internacional y de los derechos del pueblo saharaui por parte del régimen marroquí. La delegación de mi país sigue profundamente preocupada por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el territorio del Sáhara Occidental ocupado y ha pedido que se documenten dichas violaciones, instando al alto comisionado a enviar una misión de investigación a la región y a presentar un informe detallado al Consejo sobre este tema. Tratándose siempre del expediente saharaui, el Grupo de Apoyo de Ginebra para el Sáhara Occidental llamó a las Naciones Unidas para que estableciera urgentemente una vigilancia de los derechos humanos en los territorios saharauis ocupados. Durante una sesión pública celebrada anoche en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo condenó enérgicamente la expulsión de la región de las organizaciones internacionales y de los observadores independientes, así como los continuos ataques y violaciones marroquíes contra los defensores saharauíes de los derechos humanos que intentan documentar los crímenes de la ocupación en ausencia de vigilancia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo toda la ayuda militar a Ucrania tras un altercado verbal con su homólogo ucraniano la semana pasada. Fox News y Axios informaron citando a un funcionario de la Casa Blanca que Washington suspenderá y revisará el apoyo a Ucrania para garantizar que contribuya a una solución del conflicto y que la suspensión continuará hasta que Trump determine que los líderes de Ucrania están mostrando un compromiso con la paz.
Reaccionando a este anuncio, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó la decisión de Trump de suspender la ayuda militar a Ucrania como la mejor contribución para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev, subrayando que la medida estadounidense podría empujar al régimen de Kiev hacia el proceso de paz. Si esto es realmente así y si estos suministros se suspenden o se detienen, entonces, respectivamente, el régimen de Kiev perderá la mayor parte de la munición, todo el equipo y todos los datos de inteligencia. Y bueno, probablemente sea posible no caer en un optimismo excesivo, pero esperar modestamente que esto pueda animar al régimen de Kiev a inclinarse por los intentos de resolver la situación por medios pacíficos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subrayó que su país está trabajando en todos los escenarios posibles para proteger a Ucrania. En un vídeo publicado en las redes sociales, Zelensky hizo hincapié en la necesidad de llegar a una paz real, justa y poner fin a la guerra lo antes posible. Hoy en la reunión del Estado Mayor hemos abordado algunas cuestiones especiales relacionadas con la capacidad de resistencia de nuestro Estado. Estamos trabajando con todos los escenarios posibles para proteger a Ucrania. El escenario principal es mantener nuestras posiciones y crear las condiciones para una diplomacia adecuada y garantizar que esta guerra termine lo antes posible con una paz. Necesitamos paz, una paz real y justa, no una guerra interminable. Necesitamos garantías de seguridad. Del lado europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer un denominado plan de rearme europeo que permitirá prestar ayuda militar inmediata a Ucrania. Según la misma responsable, dicho plan pretende movilizar unos 800.000 millones de euros para cubrir gastos de defensa para una Europa segura y resistente. We're living in the most momentous and dangerous of times. Estamos en una era de rearme y Europa está preparada para impulsar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir más responsabilidad para nuestra propia seguridad europea. Europa podría movilizar cerca de 800 millones de euros para una Europa segura y resistente. Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios de la OTAN. Este es un momento para Europa y estamos preparados para dar un paso al frente. En el resto de la actualidad internacional de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los aranceles del 25% impuestos a Canadá y México entrarán en vigor este martes. Trump subrayó que Canadá y México no podrán evitar los aranceles y añadió que estas medidas forman parte de su estrategia para animar a los países a construir fábricas en Estados Unidos. Canadá y México reaccionaron con represalias. En su rueda de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la imposición de aranceles por parte de su país, calificando de injustificada la medida estadounidense, ya que su país es el mayor socio comercial de Estados Unidos de América. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar.
Y con esto cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Muy buenas noches.